Alexis Moncayo y Licenia Espinel comparten un diálogo con la invitada. En Punto Noticias hablamos de... Un informe del ECU 911 señala que del 12 de marzo al 31 de octubre de 2020, la entidad ha atendido 70.439 emergencias relacionadas con violencia contra la mujer u otros miembros del núcleo familiar. Como parte de las estadísticas generadas, se evidencia que Guayas, con 24.962 casos, es la provincia con mayor cantidad de alertas por violencia. Le sigue Pichincha con 16.040. Por otro lado, según el reloj de datos, los días con el mayor número de reportes son sábados y domingos, desde las 19 horas hasta las 22 horas. En el documento, el ECU manifiesta que gritos, insultos, amenazas, burlas, golpes o la presión para tener relaciones sexuales no consentidas son problemas latentes en nuestra sociedad que son denunciados diariamente con al menos 308 llamadas. Con 42 minutos en Punto Noticias, primera emisión. Saludamos con Ana Vera, directora ejecutiva del Centro de Apoyo y Protección de los Derechos Humanos Surcuna, socióloga y abogada feminista. Ana, buenos días. Le acompañamos a Alexis Moncayo y quien le habla, Licenia Espinel. Las cifras son realmente escalofriantes. Hay casos que nos sorprenden aún. Por ejemplo, el de esta mujer de nombre Maribel, de apenas 38 años, que fue encontrada muerta al interior de una mecánica y que había recibido 103 heridas de arma blanca, es decir, puñaladas, para que todos nos entiendan. Esto es solo uno de los tantos casos que estamos escuchando a diario y que parece que la sociedad se ha acostumbrado a este tipo de noticias. ¿Qué está pasando? ¿Cómo explicarnos este nivel de violencia intrafamiliar y de violencia en general que se vive en el país? Buenos días, bienvenida. Buenos días, muchas gracias por el espacio y por el interés en el tema. Creo que es un tema sumamente importante que tratar porque muestra justamente lo que viene sucediendo, si quieres, en torno a las relaciones entre hombres y mujeres. La violencia basada en género, la violencia contra las mujeres es cotidiana y en el Ecuador se viene dando de esta forma desde hace muchos años. Recordemos que, por ejemplo, hace 10 años la encuesta de relaciones familiares ya nos hablaba de que 6 de cada 10 mujeres vivían algún tipo de violencia, ¿no? Pues lo que estamos mirando ahora es una agudización, si quieres, de la intensidad de esta violencia y a la vez una agudización de la cantidad, o sea, de la agresividad con la que la misma se manifiesta, que termina cada vez en más asesinatos de mujeres, que termina cada vez en agresiones más frecuentes, ocasionada tanto por la pandemia y lo que implica el encierro y el estar permanentemente encerradas con su agresor, como también por condiciones sociales que se han ido replicando, como la naturalización de la violencia, la falta de una educación integral que permita ir modificando la forma como nos relacionamos, ¿no? Y esto nos lleva justamente a lo que tú dices, o sea, la gran mayoría de mujeres en Ecuador viven algún tipo de violencia y la gran mayoría también la viven por parte de sus parejas y de las personas dentro del entorno familiar, convirtiéndose, si quieres, la casa en el entorno más inseguro para las mujeres en el país. Esto es lamentable, pero es la realidad, ¿no? Hasta esta fecha en Ecuador llevamos un número de 93 femicidios. 72 de los mismos 76 de los mismos se han dado durante la pandemia, ¿no? Y esto nos lleva a pensar qué es lo que tenemos que hacer justamente para parar esta realidad. Y mirar efectivamente cómo como sociedad, como el Estado, tiene que tomar medidas realmente efectivas para proteger a las mujeres, ¿no? Y a cuestionarnos incluso cómo medidas como el tómate en casa, quédate en casa y otras pueden ser medidas que no protejan efectivamente a más de la mitad de la población que somos las mujeres, ¿no? Pueden ser contraproducentes. Buenos días. Ahí usted se planteó la inquietud que creo yo, tanto Liz como la gente que nos ve y nos escucha, y como yo también en este momento, es decir, ¿cómo hacemos? ¿Qué hacemos para cambiar esa realidad? Para que la casa misma, el hogar, deje de ser probablemente uno de los lugares más peligrosos para las mujeres. De ahí lo que usted decía, es decir, quédate en casa se convirtió en una medida contraproducente. ¿Quién puede creer, pensar que el hogar de la mujer es probablemente el lugar más peligroso en el que pueda estar?
pero esa es una realidad. Y ahora la pregunta que usted ya se la formuló, se la vuelvo a reformular yo también, y le pido que la discutamos, es ¿qué hacemos para cambiar esa realidad? ¿Qué podemos hacer para cambiar esa realidad? Bueno, Alexis, yo lo que creo y lo que nosotras con el trabajo que venimos haciendo consideramos que puede ser efectivo es que haya una política realmente comprometida con erradicar la violencia contra las mujeres. No se trata solamente de tener una ley, porque la ley que tenemos en Ecuador es súper buena, sino de realmente implementarla y tener presupuesto y acciones comprometidas para cambiar esta realidad. ¿Qué es lo que se requiere? Yo creo que por un lado educación, hay que cambiar todos los pensos educativos, hay que meter materias que permitan una nueva forma de relación y que sean enseñadas a los niños y a las niñas desde muy pequeñitos, en todos los pensos educativos, desde la primaria, lo que nosotros consideramos que es el jardín de infantes, el preescolar, hasta la universidad. En todo lado, porque lo que queremos es cambiar la cultura, si quieres, porque el problema de la violencia contra las mujeres es que está súper naturalizada. Creo que también hay que hacer campañas que logren salir del entorno educativo, porque no todas las personas van al entorno educativo, ni todas las personas están relacionadas, y que logren plantear la necesidad de ese cambio de patrones socioculturales, la no tolerancia, por ejemplo, a la violencia, porque una constante en los casos de violencia es que siempre hay testigos. Yo soy abogada litigante y lo que les puedo decir es que en todos los casos de femicidio que nosotras hemos llevado, siempre hay testigos. Siempre hay personas que vieron, que estuvieron presentes en el momento y que no intervinieron. Cuando tú le preguntas a la gente por qué no intervino, lo que la gente normalmente te dice es porque es una pelea de pareja y eso es normal, no hay que meterse. Entonces la tolerancia a la violencia y la naturalización es sumamente fuerte. Y es permanente, o sea, es algo que viene desde la época de nuestras abuelas, de nuestras madres, por supuesto que ha ido cambiando, no podemos decir que sea igual ahora, pero que se mantiene constante. O sea, imagínate, yo hace poco de menos de un año, litigábamos un caso donde había un testigo que me decía es que yo no me metí porque era un problema de pareja. Yo pensé que era un problema de pareja, podría haberle salvado la vida a una persona, ¿no? Pero hay y un esto es caso algo muy emblemático, constante. perdón que le corte, Ana, eso, ¿no? perdón, porque lo que usted dice es súper importante. Y hay un caso que es emblemático y que creo que está en la memoria de la mayoría de ecuatorianos. Y es lo que ocurrió en Ibarra con Diana Carolina en enero del 2019, si es que no me equivoco, el 26 o 27 de enero, aquella noche trágica. Durante 90 minutos, Diana Carolina pasó amenazada por su agresor con un cuchillo. Le rodeaban cientos de personas y entre esos cientos de personas, por lo menos una docena de policías que no hicieron absolutamente nada por salvar la vida de Diana Carolina y del hijo que llevaba Diana Carolina en su vientre. Entonces creo que hay ese caso que también es emblemático a propósito de este tema que usted acaba de señalar, que es la no intromisión en un asunto de pareja. Totalmente, Alexis. Ese es justamente el problema que existe, ¿no? O sea, que la violencia, como yo te decía, sigue estando naturalizada y sigue siendo vista como normal, como un asunto además privado, en el que no hay que meterse, sobre el que no hay que hablar, sobre el que no hay que comentar. Y eso es justamente lo que permite que siga reproduciéndose, ¿no? Yo tengo otra consulta y es que me espanta, Pero ¿no? justamente que se tomen medidas frente a la violencia, campañas, claro. Yo le decía a Ana que yo tenía una consulta y a mí realmente me espanta el hecho de que se naturalice este tipo de cosas, que veamos sin el mayor asombro, que veamos como algo cotidiano, pero ¿qué tan o son las secuelas que esto deja en la familia como tal, en la víctima de la violencia de sus hijos, que pueden estar viendo permanentemente este tipo de comportamiento, que a futuro se pueda considerar para ellos en su vivir como algo normal, que se repliquen estos patrones? Eso por un lado. Por otro, ¿usted cree que con ocasión de la pandemia hemos experimentado un retroceso en el tema de enfrentar esta violencia intrafamiliar? Porque además, usted dice, hay una ley y dice que es bastante buena, pero no se la aplica. Pero para aplicar esa ley necesitamos recursos y esos recursos han sido reducidos. Esa es mi inquietud, Ana. Sí, bueno, varias cosas alrededor de esa inquietud. La primera es que, claro, la violencia genera efectos y es directa contra toda la gente en la familia. Quizás, por ejemplo, los niños no son golpeados, pero al ver que su madre, por ejemplo, es agredida y es golpeada, ellos son víctimas directas de esa violencia. La sufren como que estuvieran viviéndolo ellos mismos, si quieres.
Por eso, por ejemplo, en legislaciones como las españolas, son considerados víctimas directas todas las personas que están en el entorno donde se vive la violencia, ¿no? Porque la afectación es súper directa. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Como muchos niños y niñas viven aterrados, con miedo, ¿no? Por ejemplo, otros van a reproducir esta conducta porque es lo que aprendieron, que estar bien, cómo se tiene que vivir, ¿no? Otros van a romper también con esa conducta, porque necesariamente no es algo que se reproduce, sino que también se puede romper. Pero la afectación es absolutamente fuerte en todo el entorno familiar, ¿no? Es vivir como constantemente una pesadilla, con miedo, con dolor, ¿no? Y el tema es que también es súper difícil de romper el tema de violencia intrafamiliar por todas las implicaciones psicológicas que también tiene para la víctima, porque al fin y al cabo la persona que te está maltratando es la persona que debería amarte, y hay un montón de sentimientos mezclados, además de efectivamente patrones socioculturales que hacen que sea difícil irse y romper esa relación, ¿no? Entonces ese es el problema justamente, que hay que saber cómo acompañar a las víctimas para que puedan romper ese círculo de la violencia y para que la violencia no siga reproduciéndose, ¿no? Y sobre lo que dices, por supuesto, la pandemia yo creo que no ha significado un retroceso necesariamente, porque lamentablemente nunca se han tomado acciones realmente efectivas para erradicar la violencia. Nunca ha sido un tema prioritario al que realmente se ha puesto recursos ni nada, más allá de las campañas publicitarias donde los gobiernos dicen que se comprometen, que van a poner cero a la violencia. No hay, o sea, en materia, por ejemplo, de inversión de recursos, eso no se traduce, si quieres, en algo efectivo, en hechos reales, ¿no? La pandemia lo que nos ha mostrado es una agudización de la violencia por las condiciones concretas y además una agudización, si quieres, de la forma como se manifiesta esa violencia. Cada vez se ve más violencia, por ejemplo, el tema de las violaciones masivas cada vez es más frecuente y más común, ¿no? Y tiene que ver también con cómo los hombres van construyendo su masculinidad, ¿no? El último caso, por ejemplo, el que se hablaba mucho, que es uno que se dio en La Pradera y San Salvador, donde lo que hicieron estos chicos es filmar y reírse mientras tocaban a esta mujer, ¿no? O sea, eso era lo único que querían hacer. No había otro objetivo, ¿me entiendes? Sino que subir un video en redes sociales y reírse y retroalimentarse de eso, ¿no? Y justo eso es lo que hay que lograr romper, ¿no? Entonces, lo que sí se requiere es que el gobierno y el Estado se comprometa efectivamente, ¿no? Y por supuesto, la disminución de presupuestos en la pandemia es una grave afectación, pero esta disminución de presupuestos en temas de violencia contra las mujeres, en temas de derechos sexuales y reproductivos, viene desde hace mucho tiempo, ¿no? Ya en enero, nosotras de este año denunciábamos una reducción de un 80% del presupuesto en la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Y eso es lo que hay que cambiar, porque no basta con decir nosotras nos comprometemos contra la violencia y con hacer campañas bonitas, sino que efectivamente hay que invertir recursos, hay que hacer campañas y hay que comprometerse, ¿no?, contra la violencia. Y quizás declarar estado de emergencia, porque hasta la actualidad llevamos 93 femicidios. ¿En lo que va de este 2020, Ana? En lo que va de este 2020 llevamos 93 femicidios. Y este feriado fue igual de trágico, ¿no? ¿Cuántos fueron? ¿6? Este fue el peor, si quieres. De este feriado hubieron 6 femicidios en 3 días. Desde el 1 de noviembre hasta el 3 de noviembre se produjeron 6 femicidios. Ahora, usted nos dice, no es suficiente hacer campañas comunicacionales, spots vistosos, el uso de los influencers, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que debe incluir una política pública lo suficientemente eficiente desde lo técnico, desde lo jurídico, desde lo comunicacional también, para ayudar a frenar esta pandemia que es la de los femicidios y la violencia machista? Creo que varias cosas, ¿no? En materia de prevención es fundamental la educación, pero sostenida. O sea, una campaña no es suficiente, hay que sostener procesos educativos para la sociedad, tanto lo que yo decía en lo que es la educación formal, como a partir de campañas como más sectorizadas, más localizadas, que permitan detectar la violencia, que permitan que la gente, por ejemplo, en un barrio sepa cómo actuar, cómo denunciar, qué hacer, ¿no? 2, hay que formar a los operadores de justicia y a los operadores de policía, porque muchas veces ellos, con su mal accionar, son los que permiten que la violencia se siga dando e incluso exponen a más violencia a las víctimas. Por ejemplo, en la pandemia nosotras tuvimos varios casos donde la misma policía les decía, si sigue, pero usted no está golpeada, por ejemplo. Entonces, ¿por qué llama? O sea, si sigue llamando de esta forma, le vamos a llevar presa a usted, por ejemplo. Lo que hace es exponerle más violencia al dejar en impunidad lo que también es la violencia, por ejemplo, psicológica, o cuando ha habido golpes, pero no dejan marcas físicas, ¿no? Porque hay que considerar que la violencia tiene distintas formas de expresión. Entonces, hay que
capacitar a los operadores de justicia, a los operadores policiales, para que sepan cómo actuar, qué hacer, qué decir, y que efectivamente puedan ser espacios donde las mujeres podamos recibir ayuda, ¿no? Hay que mejorar el aparato judicial para que haya sanción efectiva a los casos de violencia. Si tú miras, por ejemplo, hay casos de tentativas de femicidio, jamás se sancionan como tentativas de femicidio, sino como lesiones, y los agresores de estas mujeres van 6 meses a la cárcel y después salen y vuelven a repetir y a replicar estos comportamientos, incluso contra estas mismas mujeres, porque la ley no se implementa de manera adecuada también, ¿no? Eso también hay que modificarlo, creo yo, para ser efectivos y lograr que haya un cambio en estas relaciones y en la forma de relacionarse, ¿no? Además, creo que también es importante que en una campaña se implique toda la sociedad, no se puede esperar solamente del Estado, el Estado tiene mucho que hacer y es el responsable principal, pero es importante que todos y todas recuperemos nuestra posibilidad de agencia y actuemos para rechazar la violencia, para que haya tolerancia cero hacia la violencia y para que efectivamente cuando conozcamos de un caso de violencia podamos actuar, denunciarlo y evitar que se siga reproduciendo, ¿no? Eso me parece que pueden ser varias de las cosas que se pueden hacer, ¿no? Como tomar medidas efectivas también para erradicar la violencia. Son las 7 de la mañana con 50. Conversando con Ana Vera, directora ejecutiva del Centro de Apoyo y Protección de los Derechos Humanos Surcuna, socióloga y abogada feminista. Ana, ¿por qué no cuadran las cifras? ¿Por qué las organizaciones feministas hablan de una cifra, la Fiscalía habla de otra cifra? No hay concordancia en las cifras. Y si no tenemos las cifras que reflejen la realidad de esta problemática que vive el país, ¿cómo se pueden tomar medidas para enfrentarla por un lado? ¿Y cómo explicar la hazaña, el odio con el que ahora, el nivel de violencia con el que ahora se actúa en contra de las mujeres? Bueno, primero, el tema de las cifras tiene que ver justo con la falta de sensibilización adecuada de las personas que trabajan en el sistema de justicia, ¿no? Porque tiene que ver con cómo se califican las muertes de mujeres y si porque ellos consideran que son femicidios o no son femicidios versus a lo que hacemos las organizaciones de la sociedad civil. Para nosotras, muchas de las muertes de mujeres son femicidios porque vemos claramente la relación de poder que existe y porque vemos claramente que la razón del asesinato tiene que ver o con el sexo o con la identidad de género de la persona, ¿no? Como está tipificado el femicidio. Para Fiscalía y para muchas de las autoridades judiciales, por su falta de sensibilización y de comprensión de lo que implica una relación de poder, de lo que implica el género, hay muchos casos de femicidios que no son calificados de esa forma. Si quieres, por ejemplo, en un estudio que nosotras hicimos, la mayor cantidad de homicidios preterintencionales, por ejemplo, que son homicidios que técnicamente se producen sin intención de matar, son femicidios. O sea, tú tienes casos de femicidio de libro que Fiscalía ha calificado como homicidios preterintencionales, porque depende del operador de justicia al que le llegue el caso, cómo lo califica en muchas ocasiones, ¿no? De la persona que digita, y no todos tienen como la capacitación necesaria para mirar por qué este asesinato se distingue de este otro y por qué este sería un femicidio y este no, ¿no? Para ponerte un factor de diferenciación, por ejemplo, si se mata a una mujer en un cajero queriéndole robar, eso no es un femicidio, es obvio que es algo que también le puede pasar a un hombre. Pero si se mata a una mujer, exacto, es un homicidio o es un asesinato, dependiendo de las circunstancias, ¿no? Pero si se mata a una mujer por violarla, eso ya es un femicidio, porque la violencia sexual tiene que ver con el sexo, con el género, ¿no? Tiene que ver con ser mujeres o con la feminización muchas veces, ¿no? Entonces, eso es lo que justamente la Fiscalía tiene que aprender a distinguir de forma clara y lo que las organizaciones de la sociedad civil hacemos cotidianamente. Muchas veces lo que hace Fiscalía es reducir los femicidios a los femicidios íntimos, a los que se dan dentro del entorno familiar por parte de parejas y exparejas, sin considerar que hay otros casos que también son femicidios. Pongo un ejemplo, el caso de Paula, esta niñita de 4 años que fue asesinada por su padrastro, es claramente un femicidio. Claro. Ese no es ni un homicidio ni un asesinato. Primero había una relación de poder súper clara, era una niña, ¿no? Después fue golpeada, tiene rastros de violencias diversas, ¿no? Entonces es claramente que existe una relación de poder, que la niña fue súper maltratada por razón de su género y de su sexo. Es claramente un femicidio, aunque él no haya sido su pareja. Entonces, lo que pasa es que hay una mala comprensión de eso, ¿no? Y ahora, frente a la otra pregunta que planteabas, yo creo que es súper importante mirar que también esta es una respuesta, si quieres, la cantidad de violencia, la brutalidad de esa violencia, también a un mundo que se está modificando. Cada vez las mujeres logramos ser más libres, tenemos más injerencia en el mundo, ves marchas gigantes de mujeres exigiendo sus derechos, y la respuesta del sistema, porque hay que entenderlo como un sistema, no como un hombre individual,
es justamente esta violencia mucho más brutal que pretende decirnos, ese no es su lugar, este es el lugar, acá tienen que estar, ¿no? Si tú miras, por ejemplo, los femicidios íntimos, el factor fundamental decisivo es cuando ellas comienzan a romper la relación de dependencia. No necesariamente a separarse, pero, por ejemplo, a estudiar, a salir, a trabajar, a hacer cosas que rompan la forma como se había vivido, si quieres, esa relación, ¿no? Y justamente eso es lo que ocasiona que se las asesine, ¿no? Como un recordatorio de cuáles son los límites que debemos tener. Entonces, yo lo miro más como un acto social, si quieres, de un sistema que intenta mandar un discurso de disciplinamiento, de qué debemos hacer las mujeres, qué no deberíamos hacer las mujeres, como sistema, no como actores individuales, ¿no? Porque es un sistema, además, que, en primer lugar, lo que yo decía, tolera tanto la violencia en todas sus formas, incluida la violencia sexual, como el femicidio, ¿no? Y los justifica. Si tuvieras los delitos donde hay violencia contra las mujeres, son los únicos delitos donde las víctimas son cuestionadas. ¿Por qué estaba ahí? ¿Cómo estaba vestida? ¿Qué hizo usted para que le pegue? Por ejemplo, son muy comunes dentro del sistema de justicia. Y justo eso es lo que hay que romper, porque las víctimas jamás van a poder ser culpables de lo que han vivido. Y justo Ana, es esa culpabilización la que muchas veces les disuade de no denunciar. Ana, una de las críticas que recibe siempre el feminismo es que es muy cerrado, ¿no? Que las feministas son muy cerradas, que no se abren, etcétera, etcétera. Quizás también haciendo una especie como de autocrítica sobre el tema del trabajo, que además me parece a mí que es absolutamente legítimo, porque yo sí comparto las tesis y la defensa de esta causa, pero ¿cree usted que debería ampliarse el espectro del feminismo e incorporar a otros actores de la sociedad? Es decir, en el feminismo también deberíamos estar incorporados los hombres, deberíamos estar incorporados otros actores de la sociedad. ¿Hay una suerte de autocrítica con respecto del ejercicio que se hace dentro de los grupos feministas o no? Bueno, yo creo que primero hay que hablar de los feminismos, porque los feminismos son muy diversos, hay como distintas tendencias y todas son muy diversas, ¿no? Dentro de los feminismos hay una estrategia que es justamente lo que nosotras llamamos el separatismo, que es esta posibilidad de juntarnos entre mujeres para buscar estrategias, lo cual no quiere decir que efectivamente no hayan espacios mixtos o espacios donde se trabaje también con hombres, ¿no? Esto depende también, como te decía, de la ideología de cada una de los movimientos que estén participando. Sin embargo, nosotras sí reivindicamos esta, si quieres, estrategia separatista como una posibilidad de ir generando estrategias propias, pero también reconociendo, por ejemplo, que es difícil muchas veces que las mujeres hablen de sus experiencias de violencia en espacios mixtos, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, sí creemos que los hombres también tienen un lugar, si quieres, en la lucha contra la violencia hacia las mujeres y en la lucha por un mundo más justo para todos y todas. Y es justamente también comenzar a pensarse desde sus lugares, por ejemplo, los temas de las masculinidades, ¿no? ¿Cómo construimos nuevas masculinidades? Hay que reconocer, por ejemplo, que el patriarcado nos afecta a hombres y a mujeres. Yo creo que de maneras absolutamente desiguales. Es claro que las mujeres somos las más afectadas, pero a los hombres también les afecta, ¿no? Y justamente eso es lo que tenemos que problematizar y comenzar a pensar. Yo no veo como normal, por ejemplo, que una forma de reafirmar la masculinidad sea la violencia sexual. Y eso es lo que se mira, por ejemplo, en las violaciones colectivas. Si tú hablas con una persona, con un hombre que ha participado en estas violaciones colectivas, muchas veces lo que te dice es que no podía no hacerlo, ¿me entiendes? Porque estaba todo el mundo presionándome. Y justamente eso es lo que hay que modificar también, ¿no? Entonces creo que es importante que los hombres también creen sus propios espacios para pensar esto, para pensar estos privilegios concretos que les da el patriarcado, para pensar cómo romper también con los estereotipos y con estos lugares que tienen, que también no siempre son los lugares, si quieres, de mayor comodidad, sino también lugares de superopresión, ¿no? Sobre cómo construir las masculinidades y todo esto. Entonces creo que eso es importante también que se haga. Sin embargo, claro, en el feminismo hay distintas estrategias y yo creo que el separatismo es una estrategia sumamente importante justamente para poder ir construyendo estrategias que nos permitan modificar esta sociedad, lo cual no quiere decir ni que sea la única, ni que no haya la necesidad de tener algunos espacios que sean mixtos. Ya son las 8 de la mañana con 5 minutos. Le queremos agradecer
a Ana por esta entrevista, por la información que nos ha proporcionado. Sin duda este tema es bastante preocupante. Yo solo quería agregar algunos datos para que la gente entienda la dimensión del problema que estamos enfrentando. Cada 72 horas una mujer, una niña o una adolescente es víctima de violencia femicida en nuestro país. El 72% de los casos de los femicidas eran parte del círculo familiar de las mujeres, sus parejas o exparejas. El 56% de las víctimas eran madres y dejaron en situación de orfandad alrededor de 85 menores aproximadamente. Estas son parte de las consecuencias, Ana, que deja esta situación tan complicada que vive la sociedad ecuatoriana. Gracias a Ana Vera, directora ejecutiva del Centro de Apoyo y Protección de los Derechos Humanos Surcuna, socióloga y abogada feminista, que estuvo con nosotros para analizar el tema de la violencia intrafamiliar y sobre todo los femicidios que no han parado y que por el contrario se han visto incrementado o se han incrementado durante la pandemia. Ana, muchísimas gracias. Muy amable, Ana. Muchas gracias también a ustedes. Buen día. Punto Noticias, conectando a la gente.